Hola, ¿qué tal? Hoy es 8 de mayo de 2020 y estoy analizando varias notas que salieron en algunos periódicos internacionales. Por ejemplo, una nota de la Corresponsalía México del New York Times y una nota del País. Asimismo, el Washington Post y el Wall Street Journal sacaron unas notas muy parecidas donde se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado. Y me llama la atención varias cosas en estas notas que quería comentar. La primera es que efectivamente, como hemos comentado desde hace varias semanas y en repetidas ocasiones, las muertes de personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que padecen COVID llegan con frecuencia, particularmente ahora en la fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que estas pruebas de laboratorio se podrían tomar las muestras correspondientes aún después de la muerte. Pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID porque no tienen una demostración por laboratorio. De esta manera, y así de tajante, respondió Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, a estas acusaciones, denuncias que han aparecido en diferentes medios de comunicación, como ya lo decía el propio funcionario, a nivel internacional. Una campaña que evidentemente lleva toda la intención de restarle méritos a López Obrador porque, pues sin duda alguna, la estrategia en esta crisis sanitaria ha resultado muy efectiva y los números, las cifras, así lo demuestran. Quédate a conocer los detalles de todo esto que está generando mucha opinión en territorio mexicano. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México y el Mundo. Que le des manita arriba para que inmediatamente la información le pueda llegar a más personas si te parece correcto, y no te olvides de dar en la campanita para que te llegue la notificación una vez que se suba un nuevo video. Así están las cosas. Hay una campaña mediática a nivel internacional en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los excelentes resultados que hasta el momento ha dado esta estrategia para contener la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. A diferencia de Estados Unidos, que es el país que se ha convertido en el epicentro de esta enfermedad a nivel mundial, con más contagiados y lamentablemente con fallecimientos de personas, al igual que potencias en Europa como Inglaterra, Italia, España, que están desde luego enfrentando esta situación de manera muy difícil y muy compleja, al igual que Alemania. Y bueno, en Sudamérica, países como Brasil, que es el epicentro en Latinoamérica de esta enfermedad, pues México ha dado hasta el momento buenos datos, cifras importantes de lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, entre los reportes informativos que se han dado a conocer, sobresale el de este diario estadounidense, The New York Times, en donde titula Cifras ocultas en México. Desatiende ola de fallecimientos en la capital. Según un análisis hecho por el Times, la cifra de personas que pudieron haber perdido la vida a causa del COVID-19 en la Ciudad de México es más de 3 veces la que muestran las cifras oficiales. Y bueno, aquí desarrolla desde luego su reportaje firmado por Hassan Ahmed. Ahmed es el jefe de la corresponsalía en México, Centroamérica y el Caribe, donde ha trabajado en proyectos que abordan la corrupción y el uso ilegal de software espía del gobierno en México y la crisis de homicidios en América Latina. Anteriormente fue jefe de la corresponsalía en Afganistán. Bueno, este es el perfil que tiene esta persona y vale la pena pues ir detallando. Vamos a tomar lo que escribió Jorge Gómez Naredo, porque me parece, de mi perspectiva personal, que engloba de alguna manera pues la opinión que muchos
compartiríamos, que estamos de acuerdo en el análisis que se hace de esta publicación. Las falsas, así le pone, pues ahora sí que el New York Times inventó para atacar a Andrés Manuel López Obrador y López-Gatell. Los falsos fallecimientos. Y bueno, vayamos por partes, dice aquí. Hoy los críticos de Andrés Manuel López Obrador compartieron en redes sociales un texto escrito por Hassan Ahmed y publicado por el New York Times. El título del reportaje es alarmante. Cifras ocultas, México desatiende ola de muertes en la capital. Y después, en el resumen del texto, se magnifica aún más la alarma. Según el análisis hecho por el Times, la cifra de personas, como le decía, sería de 3 veces más, de acuerdo a lo que las cifras oficiales anuncian. Dice, uno pensaría que el documento es demoledor y que destroza la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para combatir la pandemia. Además, como sale en el Times, pues pesa. Pero al leerlo, uno se da cuenta que la pieza parece más de ficción que de realidad y está basada en prejuicios, además de invenciones. Esto, sin duda, demerita el prestigio de otros reportajes que publica el propio diario estadounidense The New York Times. Aquí varias cuestiones sobre el documento escrito por Ahmed y que sin duda muestran que el reportaje es prácticamente la visión de la oposición, pero con un planteamiento más inventivo. Y en el Times, desde luego. Pues y va por puntos. 1. El título y el resumen y la entrada del texto son irresponsablemente alarmantes, pues arguye que quizá se han ocultado miles de fallecimientos por coronavirus en la Ciudad de México. Conforme uno va leyendo el documento, no se encuentra prueba alguna para afirmar eso, ninguna, nada. Esto, sin duda, es muy irresponsable tanto de parte del reportero como de los editores. 2. La idea de ocultamiento de cifras ha sido muy difundida por la oposición en México, pero desde el gobierno federal se ha repetido una y otra vez que son las propias entidades, la mayoría con gobernadores contrarios a AMLO, quienes alimentan la base de datos de los casos de contagios, y del ocultamiento es prácticamente imposible. Se ha dicho y explicado hasta el hartazgo en las conferencias vespertinas que suele encabezar el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell. 3. Ahmed afirma que en la Ciudad de México se ocultan cifras y lo hace a partir, menciona el autor, de información confidencial que el Times analizó, pero uno lee y relee el documento y esa información confidencial, nada de más no aparece en el texto, no se cita, no se menciona ni se dan cifras claras ni nada, absolutamente nada, es decir, esa información confidencial parece un invento del reportero, una ficción que se anuncia rimbombantemente pero que jamás se menciona. Y 16. No era tan complicado conseguir desde el New York Times una entrevista con el subsecretario Hugo López-Gatell. Me parece que eso demerita muchísimo al trabajo que a mi modo de ver es alarmante e impreciso y con una postura cercana casi se confunde a la de la oposición. Así está este panorama que vale la pena bien destacarlo y bueno, en este mismo escenario, López-Gatell, que ya vimos una parte de este video al principio, siguió explicando este asunto de la siguiente manera. Fue la respuesta que le dio a este medio como a los otros que también ya mencionó el propio López-Gatell. Escuchemos. Precisamente como esto ocurre en México y en el mundo, es convencional que en la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación. Y la dictaminación consiste en que un comité técnico de especialistas de salud, médicos, analiza cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos y puede formular una opinión respecto a la probabilidad de que la persona efectivamente haya muerto por COVID. Esto se relaciona con la conversación que hace algunas semanas se había tenido sobre neumonías atípicas y que de manera muy interesante pareciera que hay un grupo de la sociedad mexicana que está muy interesado en este tema en particular. En su momento lo aclaramos, neumonía atípica es una característica clínica que puede ser compatible con COVID o con influenza o con diversas infecciones respiratorias causadas por virus. En el contexto de esta epidemia, evidentemente la primera sospecha de una persona que fallece por neumonía debe ser COVID.
pero no todas las personas que fallecen por esto son consideradas como acreditadas que padecieron COVID. Por eso se hace el mecanismo de dictamen. Ahora, también quiero comentar algo que me llama la atención, de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento acme, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas 4 notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos, los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos, en general de la industria de la salud, y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad. Entonces llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así, pero sí llama la atención la sincronía. Estas notas también, en particular la de New York Times, pareciera encontrar una discrepancia entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y lo que tiene integrado a nivel nacional el gobierno federal. Esto evidentemente ilustra o muestra falta de rigor en la construcción de esta información periodística, porque con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, y con todo su equipo, mantenemos una estrechísima colaboración. Además de que las autoridades sanitarias de los 32 estados del país son quienes generan la información. Entonces, toda la información que está en poder del gobierno federal proviene de los estados y todo lo que ellos registren en su momento es parte de la vigilancia epidemiológica nacional. Hemos conversado sobre esto, la discrepancia que pareciera querer encontrar esta nota estriba en la documentación precisamente de los casos de personas que fallecen con las características clínicas de COVID, pero no han sido confirmadas. Y como nosotros hemos venido anunciando todas las tardes los casos confirmados y hemos explicado varias veces que aún falta los casos que son diagnosticados o serán diagnosticados por dictaminación. Nuestra estadística todavía está en espera de contemplar ese dictamen, porque es la mecánica rigurosa que sigue la vigilancia epidemiológica, pero conocemos de todos y cada uno de los casos fatales, muy lamentables todos ellos, que nos ha documentado en tiempo y forma y de manera correcta, usando los canales formales, el gobierno de la Ciudad de México. Gracias, doctora Sheinbaum, por su compromiso con la salud pública. Reitero, estamos en la fase 3, estamos posiblemente en el momento cumbre de la primera oleada de esta epidemia en la zona del Valle de México y necesitamos seguir muy organizados, muy disciplinados, apegados a la información creíble, científica, técnica, para mantenernos en casa y seguir logrando lo que hemos logrado ya en 75% de reducción de los contagios y espero una pronta inicio de la fase de declive, la fase de descenso de la curva epidémica, que podría prolongarse todavía por varias semanas. Así las cosas en este escenario en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le da puntual respuesta a toda esta mala intención de querer desinformar al pueblo de México. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale manita arriba, no te olvides dar en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cada vez que se suba un nuevo video. Hasta la próxima.